para poder primero empezar con este rol de observador que tanto se trabaja en el coaching, ¿no? Para no dejarnos llevar por la emoción. Y ahí después tenemos que acomodar, arreglar aquello que nos pasó por habernos dejado llevar por la emoción. ¿Cómo te va, Jero? Muy buenos días. Gracias por compartir en este espacio. Hola, Vani, ¿cómo estás? Pero muy buenos días. Espero que se esté escuchando bien. Sí. Eh, Recién te escuchaba y me reía, ¿no? Porque, claro, cuántos quilombos se arman en la vida cuando la emoción nos agarra y nos saca a jugar, ¿viste? Pareciese que te agarra, ¿viste? Con una soga y te lleva para donde quiere. Y después uno se sienta tranquilo en su casa y dice, che, ¿por qué hice lo que hice, no? Así que bueno, para eso estamos, para eso estamos. ¿Qué herramientas o digamos, cuál es la importancia que tienen las herramientas que te otorga el coaching, en este caso, para la gestión de las emociones? Porque además es muy práctico, es decir, es algo que nosotros lo podemos implementar en nuestro día a día. Claro, nosotros en el coaching ontológico velamos por gestionar las emociones, ¿sí? Hay que entender que muchas veces nos relacionamos desde niños o desde otros lugares con control emocional, como por ejemplo de chiquito te dicen no llores, no te enojes, no te pongas mal, y es normal que uno sea adulto y crezca con eso, entonces quiere reprimir todo eso que sucede y la realidad es que no se puede reprimir, todo eso en algún punto termina saliendo, o en un grito, o en una explosión, o en un llanto, o en patologías más graves, como puede ser una depresión. Entonces en coaching decimos, bueno, vamos a gestionarlas, vamos a liderarlas, vamos a como si fuese un río, encauzarla para el lugar donde queremos ir. Para eso, bueno, hay que agarrar una agilidad mental, hay que aprender a conversar con uno mismo, hay que aprender a tenerlas y amigarse con ellas para poder darle un enfoque productivo hacia dónde queremos ir, ¿no? Si me estoy enojando, ¿qué es lo que quiero que suceda? ¿Y qué conversación necesito tener con la persona que me estoy enojando, haciéndome cargo, por ejemplo, de mí mismo? Bueno, ahora lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero, pero en este punto gestionar tiene que ver con aceptar lo que me pasa y darle un enfoque hacia el futuro para qué quiero que suceda con esto que está pasando. Ujú. Y ahí esto de aceptar lo que te está pasando, hoy lo decía al principio, es como esta práctica de detenerte unos segundos a registrar qué es lo que te está pasando. Porque entonces ahí es como que llega esta conciencia de decir, me está pasando algo. Y ni hablar si le podemos poner el nombre a la emoción que me está predominando, para a partir de ahí empezar a ver el trabajo después de cómo comunicarlo de manera efectiva. Claro, uno de los pilares fundamentales de lo que nosotros trabajamos como ontología, pues Heidegger y Heidegger trabaja en este lugar del aquí y ahora, que se usa en muchas terapias, pero sin duda que primero para poder ver o entender necesito parar un segundo, ubicarme en tiempo presente y decir, che, ¿qué me está sucediendo? Si no, por ahí no nos damos cuenta, pero en el vivir la vida que vivimos, todos estamos en una transparencia, hacemos cosas, ¿qué hay que hacer mañana? Me levanto, voy a trabajar, hago esto, estoy en la radio, viene este invitado, por ejemplo, saludo a mi mamá, estoy en hermano, como cuando menos nos damos cuenta se nos pasa el día, se nos pasan los meses, se nos pasa la vida. Entonces, en una primera instancia, en una sesión de coaching o de muchas otras terapias, siempre te van a invitar a qué está sucediendo ahí, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Y es el primer pequeño paso para darnos cuenta de que nosotros vivimos y a la vez hay cosas que suceden todo el tiempo. Hay emociones en las que estamos todo el tiempo, por ejemplo. Lo que nunca hicimos es parar un segundo a ver qué nos está pasando. Che, yo me siento con esta persona. ¿Qué emoción estoy teniendo? ¿Me genera amor? ¿Me genera alegría? ¿Hay un cierto tinte de enojo barra odio? ¿Viste? Y esas cuestiones tan simples no nos sentamos a analizarlas. Y es la base de lo que yo velamos en el ID con Belén, del entendimiento, ¿no? Entender qué es lo que sucede y después poder hacer algo con ello. Eso significa que ahí vamos entonces al siguiente paso, que es de observarnos, ¿no? Del primer paso de observar esto que nos está pasando y después de ahí la gestión de eso. Entonces, ok, me observé. Ahora, ¿cómo sigo? Claro, sin duda. Bueno, para poder gestionar, primero tengo que ver. Nadie puede cambiar ni modificar nada en su vida que no observó antes, se preguntó antes o se planteó antes. Entonces, primero decimos, bueno, paremos la pelota, busquemos un segundo, démonos cuenta qué nos está sucediendo. Generalmente lo que suele pasar acá es que la gente viene y te pregunta, ¿cómo hago? ¿Viste? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Es algo normal. Mucha gente nos pide sesiones de coaching porque quiere cambiar algo en su vida, algo que no le está gustando, una relación, un trabajo, una conversación que tiene que afrontar y existe una emoción que no está buena. Y lo primero que te dice es, ¿qué hago?
y ahí nos estamos adelantando en dos pasos. Primero, entender qué es lo que te está sucediendo. Segundo, hay que plantear para qué te está sucediendo, qué es lo que vos buscás, qué es lo que vos esperás, qué futuro querés que aparezca. Y después, recién vamos al tercer paso de gestionar el mundo. Bueno, vemos qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, adelantarnos es bastante peligroso. ¿Cuál sería el segundo paso? Bueno, empezar a conversar con el sentido, es decir, hacia dónde quiero ir, ¿no? Sentido tiene este tinte de sentir y ido de ir hacia algún lado, entonces es una palabra que yo le atribuyo mucho valor y que por ahí se usa para un montón de cosas. Entonces, cuando yo sé por ejemplo, quiero ir a Buenos Aires, sé que hay una dirección hacia la que voy, sé qué es lo que necesito para ir y ahí puedo empezar a ver cómo, qué vehículo voy a elegir, veo quién me acompaña, veo qué cosas llevo, ¿se entiende? Ujú. Por lo general pasamos a ese paso. Es que en la gran, vamos a llamarle problemática, ¿no? Lo que lo suele suceder en la transparencia, en ese vivir, en ese abrupto, es que todo el mundo quiere la solución mágica, quiere saber cómo hacer las cosas. Y el cómo aparece en la claridad de qué es lo que quiero primero. Si yo tengo bien en claro que quiero que algo suceda en mi vida y le empiezo a dar algunos condimentos y le empiezo a dar una cierta emocionalidad y le empiezo a poner propósito, poner sentido, el cómo aparece casi solo, ¿sí? Ujú. Pero necesito primero la claridad y la claridad te la dan primero el entendimiento de qué es lo que me sucede, segundo te la da una construcción de propósito y sentido, es decir, ¿para qué digo que quiero lo que digo que quiero? ¿Sí? Y después aparece el cómo. El cómo es hasta lo más simple. El tema es que cuando nosotros, como en todo en la vida, cuando queremos saltar un paso, ¡tac!, nos la damos contra una pared muchas veces o reaccionamos, ¿no? La reacción podría explicarse como el salto, ¿sí? Que hay como un vacío, ¿no? Hay como una falta de algo, entonces yo reacciono, porque claro, no existe en mí otra cosa para hacer. Ujú. Estaba pensando esto de, fíjate cómo trabajarlo desde esta manera, en realidad podemos, esto que decías, ver el para qué también tendrías esa conversación y cuál es el objetivo al que querés llegar, porque a veces si lo ves de la otra manera en la que estamos acostumbrados, es como solucionar el problema y ya está. No, pero en eso de solucionar no te estás escuchando. No está, quizás no estabas de acuerdo con esa situación y bueno, lo que hiciste es solucionar para sacártelo de encima y bueno, listo, ya está. ¿No? Pero es como que ahí no te estás dando lugar en lo que, haciéndote estas preguntas que decías, que me parecen, está bárbaro implementarlo, porque de ahí parte el crecimiento, porque si no sería después que se vuelva a repetir la situación para que vos puedas aprender que realmente es eso lo que uno tiene que mirar. Claro, me encanta esto que decís y lo podemos ver como desde dos grandes paradigmas, ¿no? Como seres humanos, con la vida y la edad que tenemos, estamos más o menos, entre comillas, acostumbrados a hacer los mismos hábitos, generar las mismas acciones, por ende, tenemos las mismas respuestas. Cuando aparece esto que yo estoy conversando con vos sobre liderazgo, aparece la escucha previa, es decir, escucharnos a nosotros, aparece un entendimiento, aparece un propósito, por ende aparece un futuro nuevo y una capacidad nueva, porque ahí donde hay una brecha y yo me planteo, bueno, ¿quién necesito ser para alcanzar esto que digo que quiero, ¿no? Y como vos decís, estamos muy acostumbrados a querer solucionar problemas, ¿viste? Suceden cosas en la vida y lo vemos como un problema que tengo que solucionar. Y eso es como todo el tiempo estar corriendo atrás de la pelota, estar corriendo atrás del problema. En coaching o en liderazgo nosotros velamos porque los seres humanos aprendan a elegir en su vida. Cuando yo elijo, puedo elegir cosas mucho más grandes y después veo cómo lo hago, que es muy diferente a todo el tiempo querer estar tapando agujeros, ¿no? Estar tapando grietas, estar corriendo atrás de los problemas, en esa ansiedad, ¿viste? De querer saber cómo lo hago, cómo resuelvo, tapo esto, tapo lo otro, aparece otra cosa, no entiendo qué sucede y se pasa la vida. Entonces, ¿quieren seguir corriendo atrás de la pelota o quieren empezar a plantearse un futuro distinto? Porque en un futuro distinto se pueden construir un montón de cosas y aparecen un montón de accesos, ¿sí? Entonces, es un gran cambio de paradigma. Nosotros lo hablamos como emoción, pero detrás de la emoción aparece la estructura del ser humano, es decir, quién es el que lleva la emoción, ¿no? Y bueno, me parece interesante remarcarlo. Esto que decías de elegir, porque ahí también viene cuáles son las batallas que quiero elegir. Y cuando te pones en este lugar, decir, ¿me quiero meter en esto? No me quiero meter en esto. Porque te aparece cuando entras así con este rol más del observador desde este lugar, es como que más pruebas, si se quiere, van a ir apareciendo, entonces vos vas aplicando
¿En dónde sí me conviene gastar en mi energía? Porque, bueno, evidentemente por los objetivos que quiere, y cuáles son aquellas luchas, batallas en las que yo no me quiero meter. Porque Claro, no me suman. Porque cuántas batallas de desgaste de energía, de tiempo y de psiquis, porque después también hay que hablarlo desde la salud mental que te genera, ¿no? Todas estas situaciones que a veces no se pueden gestionar, y cuántas le dedicamos a situaciones que están para que justamente tomes esta posición, es decir, ya acá yo no me meto. claro. Las emociones solemos verlas como, desde un modelo tradicional, como que está bien o está mal, ¿viste? Nosotros velamos en coaching por romper el paradigma, de decir, las emociones están, viven con nosotros, son parte de la vida y en algún punto hacen que vivamos. Entonces no son ni buenas ni malas. Todas traen un aprendizaje, todas te traen un gran mensaje. Lo que nunca está bueno es que sea la emoción la que tome las decisiones por vos, porque en ese caso se transforman en reacciones, digamos. Vos no sos la emoción que sentís. La emoción es parte de todo vos, que tiene que ver con algo más grande. Entonces, si la emoción es la que todo el tiempo te está diciendo qué hacer, y te la vas a dar muchas veces contra la pared, porque si te pones triste, te hundís en la tristeza y no hablas con nadie, ¿realmente estás eligiendo una vida solitaria y estar encerrado? Lo mismo podemos decir del enojo, ¿no? Si todo el tiempo sos reactivo al enojo, ¿viste? Che, ¿realmente estás eligiendo conversaciones productivas o todo lo que agarrás lo destruís y lo rompes? Entonces, como en la vida, todos los extremos son malos y hay que aprender ese equilibrio, ¿no? Pero entre la elección, y con esto no quiero decir que podamos elegir todo, pero sí podemos buscar elegir lo más posible. Y en ese lo más posible podríamos hacer una distinción, que elegir no es lo mismo a decidir, y elegir no tiene nada que ver con reaccionar, ¿no? Si vos estás reaccionando más en tu vida que eligiendo, hay cuestiones para revisar, hay cuestiones para trabajar, porque cuando uno elige, no necesita darle explicaciones a nadie. Y es casi un camino de plenitud donde uno hace porque lo eligió, ¿sí? Y acá es donde viene casi la magia, diría yo, de que uno puede elegir cualquier cosa en la vida. O sea, hasta tu trabajo que hoy en día no te está gustando, vos podés elegirlo para tener un bienestar, para tener algo por lo que hacer en tu vida. Y en todo caso, teniendo un objetivo de decir, bueno, este trabajo actualmente lo tengo para lograr esto, pero voy contento, porque nadie me obliga a estar acá. Si no, dejo que mi emoción de enojo reaccione y la paso a comer el orto, pongo cara de culo, estoy en mi trabajo y nadie tiene ganas de hablar conmigo, genero un contexto que no está bueno. Pongo un ejemplo como bien común porque a todos nos ha pasado, ¿no? De estar trabajando y no elegirlo. Entonces vos decís, che, ¿por qué dejas que tu emoción elija por vos? ¿A vos te gusta estar en esa emocionalidad todo el día? Elegí tu trabajo, ponete un futuro nuevo y en todo caso anda a buscarlo, que es como una vida donde vos empezás a elegir, no estás tapando lo que el mundo debería ser. Porque nadie puede decir cómo el mundo debería o cómo las cosas deberían ser. Cada uno puede decir lo que le parece en todo caso y desde ahí se pueden trabajar un montón de cosas. Ahora, ¿qué emociones aparecen cuando querés hacer esos cambios? Trayendo de nuevo el ejemplo del trabajo, ¿no? Ahora que sabemos esta información, ¿qué emoción aparece? Porque siempre aparece ahí al momento de hacer un cambio unas cuantas cosas de la mente. Ok, mira, nosotros hablamos de 5 emociones básicas, generalmente hay mucho más, pero miren qué loco lo que sería una vida sin emociones, ¿no? Cuando una emoción aparece es porque realmente hay algo que querés que suceda, ¿no? Tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente. La emoción es muy viva, nos da mucha vida. Entonces yo a veces le digo a la gente, mientras más emociones tenga, mejor, quiere decir que estás viviendo, digamos, mucho, ¿no? En el trabajo suceden muchas, las más comunes son el miedo, por ejemplo, cuando hay un avance, cuando hay un pedido que queremos hacer, che, yo quiero cobrar más dinero, pero me da miedo pedir, no, mirá si me va a decir que tal cosa, es una muy común. Hay enojos, ¿no? Que vos decís, che, hay límites que no puedo poner, hay cosas que me desbordan, suceden algunas problemáticas que no sé cómo abordar y como no suceden como yo quiero, me enojo. Aparece la tristeza cuando sucede algo que no me gusta, ¿no? Entonces vos decís, por ejemplo, me enojé con alguien, reaccioné, me cagaron a pedo, o me echaron y me pongo triste, porque claro, el mundo cambió, ya no tengo trabajo, entonces ¿cómo salgo de acá? Y hay momentos hasta divertidos, ¿no? Donde hay demasiada diversión que ya se transforma en una falta de propósito, ¿no? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué es lo que estamos haciendo, no? Entonces todas las emociones están jugando distintos partidos. Y hasta existe una que no se habla mucho, que es la aversión, que es ese sentimiento como muy parecido al asco, ¿no? De decir, che, hay situaciones que yo ya no me banco más y me genera repulsión. Las emociones son 5 sentidos básicos que el ser humano heredó para cuidarnos, ¿no? O sea, el miedo a que nadie te coma, ni te ataque, ni te mate, Ujú. por ejemplo, es uno de los más grandes que es más conocido. Y el ser humano evolucionó racionalmente y le atribuimos otras características. Entonces ahora te da miedo subirte a un escenario, por ejemplo, para hablar en público.
te da miedo pedirle a tu jefe algo, te da miedo plantearle a tu pareja un cambio que estás necesitando, te da miedo a vos misma o a vos mismo proyectar un futuro porque, no, mirá, si no lo logro, entonces te sostenemos. Entonces, el miedo apareció como una herramienta casi destructiva en algunos puntos si se trabaja, ¿no? Lo que necesitamos entender es que el miedo te está diciendo, che, hay algo que vos querés, andá por ahí. El miedo, tené cuidado porque hay cosas que pueden salir mal, pero te anuncia presencia, te anuncia que estés presente, que pidas ayuda, que no te está diciendo no lo hagas. Entonces hay que aprender cuáles son los mensajes que las emociones nos dan, que es algo que nosotros trabajamos mucho en la carrera de coaching, para poder relacionarnos de una mejor manera. Como todo en la vida, Vani, digamos, un policía, por ejemplo, para aprender a disparar, va a un polígono varias horas a la semana y practica. Un médico hace toda una carrera, tiene que ir a las guardias, practica en vivo, un docente va al salón y practica. Y las emociones es lo mismo. No hay una charla mágica sobre emociones, cada uno las vive como las vives, entonces las teorías son iguales para todos, pero cada uno de nosotros necesitamos ponerle la presencia y el entendimiento, decir, che, ¿cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis enojos? ¿Cuáles son mis tristezas? ¿Cuáles son mis felicidades? ¿Cuáles son mis aversiones? ¿Y hacia dónde quiero que ellas me acompañen? ¿Sí? Yo en esto no quiero tener más miedo. O quiero tenerlo, pero de una manera distinta. Yo en esto no quiero enojarme más, o sí, quiero enojarme, pero de una manera productiva, que me sirva para decir lo que necesito decir, para no esconderme más. Entonces, cada uno de los seres humanos las vivimos como las vivimos. Lo importante es que todo en la vida que logramos o no logramos se debe a las emociones si te acompañan o no te acompañan. Es más, yo hasta le diría a la audiencia, ¿no? Si te está faltando emociones, fíjate qué nuevos desafíos o qué condimentos le querés poner a tu vida, ¿no? Y si te estás llevando de emociones, fíjate qué conversaciones necesitas tener para poder liderarlas y estar en un estado de plenitud, ¿no? Y ahí traes esto de cómo sacarle partido a cada emoción que aparece. Entonces, en vez de quedarte con que, uy, no, tengo miedo, no, estoy ansioso, no, estoy preocupado, no, viste que uno como que siempre lo tira como para abajo, en realidad decir esto que la práctica que decís es prestar la atención entonces a ver qué mensaje te trae y que ese sea el propulsor, eso lo decimos también acá, que como que te ayude, principalmente con el miedo, ¿no? Y en el emprendimiento, por ejemplo, que ese miedo te ayude a tomarlo como base, que te ayude a impulsarte y si hay miedo ahí, bueno, ahí vamos, porque sabemos que justamente aparece detrás de aquello está la expansión o el siguiente nivel. Claro, el miedo, a ver, donde sientas miedo en algún lado es el camino que te está diciendo, che, es por acá, tengo miedo de emprender, es porque es importante para vos, o sea, el mensaje está ahí, no te está diciendo no lo hagas. Si vos dejas que tu emoción te domine, te vas a quedar en tu casa. Todos los días una acción nueva te va a permitir que puedas hacer lo que quieras en tu vida, pero necesitas que el miedo te acompañe, que sea, che, es mi guía, va por acá, ¿no? Y cambiar la conversación sería el siguiente paso, que es, bueno, entiendo que el miedo me está diciendo esto, como que, a ver, no sé si a ustedes les pasa, pero todos tenemos como un enanito acá adentro que nos habla y nos dice cosas. Sí. Eso, viste, se llama el ego. Bueno, el ego es un gran saboteador y es casi te diría que entiende más que nosotros sobre el ser humano, entonces él agarra las emociones y las usa como mecanismo para dejarte donde estás, porque en algún punto lo que el ego busca es cuidar al ser humano en cuanto a imagen pública, en cuanto a peligros, en cuanto a un montón de cosas. Entonces nunca velemos porque el ego se vaya. Velemos por entrenarlo y entrenarnos a nosotros y decir, che, me estás diciendo esto, pero yo en realidad quiero esto. Y entre los dos mensajes yo construyo un camino mejor. Entonces, como vos decís, si yo escucho el mensaje y le doy un futuro que quiero, la emoción no me domina. Para eso necesito presencia y escucharla. Y ahí puedo elegir un camino alternativo. Tengo miedo a emprender. ¿Por qué tenés miedo a emprender? Porque no sé cómo hacerlo. Y vos considerás que la gran mayoría de emprendedores saben cómo hacer lo que hacen, si justamente el camino de emprender es como empezar algo nuevo. Entonces, ¿para qué tenés la conversación de no saber cómo? Planteate vos qué querés que pase en tu vida y desde ahí construimos qué te hace falta. Entonces aprendemos a conversar con el futuro, a conversar con la emoción. Y como casi todas las cosas en la vida, cuando uno tiene conversaciones más amigables, más amenas, más productivas, todo como que empieza a mejorar. Entonces yo velo por la conciencia de que no seas el resultado de lo que te pasa. Es decir, vos no sos la emoción que tenés. La emoción es un mensaje. Vos sos lo que elijas en tu vida. Y lo que no elijas también sos. Entonces, planteate qué cosas no estás eligiendo, porque hasta la relación, el futuro, tu trabajo,
Vos podés elegir cómo relacionarte con todas esas cosas y también que la emoción te acompañe. Ujú, totalmente. Y en este camino me parece también importante, em, además de la conversación interna con nosotros, es que al momento de que lo hables con otras personas y demás, también busques alguna persona que lo pueda llegar a comprender, porque si no, en un momento que estás así, puede llegarlo, creo yo, a como a hacerte sentir un poco peor o más confundida, confundido de lo que estabas. Entonces, la comunidad, el contexto, me parece que también es muy importante. Sí, a ver, esto que decís vos es fundamental. No nos podemos dar cuenta de todo, ¿sí? Por eso existen distintas terapias y distintas maneras de acompañar a los seres humanos. Nosotros no podemos ver de todo de nosotros mismos. Sin duda, sos el que más te entiende, sos vos. Ahora, siempre una mirada externa es la que te habilita al aprender algo. De hecho, nosotros somos en contacto con otros, es decir, Vani aparece cuando está hablando conmigo, Vani aparece cuando está hablando con su mamá, yo aparezco cuando hablo con mi mamá, con un amigo, y somos cuando hay otras cosas. Y son los otros los que también nos enseñan. Cuando alguien te ve con cara de culo y te dice, che, ¿qué te pasa? Y uno dice, no, yo no, a mí no me pasa nada. Vos no tenés capacidad de verte, tus ojos miran hacia adelante, no pueden mirar hacia adentro. Entonces, tomá lo que te dicen y dejémonos acompañar más. Cuando nos dejamos acompañar es cuando podemos crecer. Cuando crecemos, cosas nuevas aparecen. Y como decís, en comunidad, con esta visión, todo genera crecimiento. Es por las cosas que nosotros con Belén velamos por el ir. Nosotros queremos crear una comunidad de personas que tengan conversaciones nuevas, que el futuro es posible, que Federación puede ser lo que quiera, que cada uno de los que participe pueden ser lo que elijan. Todo es posible con las conversaciones que hay que tener, haciéndose cada uno cargo de lo que quiera mejorar o no en su vida. Ujú. ¿Sabes qué estaba pensando? Ahí puede ser que también suceda de que a la persona le cueste esto de pedir ayuda o quizás de decir que de minimizar el problema, ¿no? No, bueno, esto lo resuelvo yo solo, bueno, se resuelve así, bueno, y así siempre funcionó, y bueno, vamos a seguir así. Entonces, Claro. bueno, lo que ustedes trabajan también acá en las charlas gratuitas que hacen en Federación es fundamental porque le comentaba a Belén, yo decía, en una charla como esta, quizás te das cuenta de que hay algo que, primero que no es que solamente te está pasando a vos, sino que es algo muy común que puede ser que esté pasando, y la otra es que te des cuenta de que hay otras formas y que se puede mejorar en ese aspecto que quizás no lo habías considerado y te lo guardaste para vos. Claro, sin duda. Es que los seres humanos, cada uno con sus problemas, con su futuro, con sus cosas, en la base más o menos todos tenemos los mismos, ¿no? Todo parte de una raíz emocional, todo parte de una raíz de lingüística de lo que puedo decir, todo parte de una cuestión corporal, de qué me pasa, qué me sucede. Y cuando uno bucea hacia adentro, es donde aparecen caminos nuevos para poder construir sobre todo cosas nuevas. Nadie está diciendo de que toques o reformes cosas que te funcionan. Lo que siempre decimos nosotros es que se pueden hacer mejor, hay una versión mejor de nosotros mismos, hay otra cosa, siempre hay algo más, no se puede aprender algo más. Eh, Tender a repetir siempre lo mismo hasta se torna aburrido en la vida. Entonces ahí es donde yo le planteo a las personas, no hay algo nuevo que quieras que suceda, no hay una relación que quieras que sea nueva, puede ser con un hermano, con una pareja, con un amigo, con vos mismo y en tu vida, con tu trabajo, donde haya algo nuevo que quieras, hay una conversación que podés habilitar para que eso suceda y cambie, ¿no? Eh, y en coaching aprendemos los dos, o sea, cuando yo te hago preguntas a vos, es lo que me habilita a hacerme preguntas nuevas a mí, entonces esto no se trata de que yo te enseñe a vos, ni mucho menos. Nosotros en las charlas damos disparadores, después a cada uno le sucede lo que le sucede. Ya poder verse a uno mismo y ver algo diferente es lo que genera grandes factores de cambio. Cada uno después se anima a pelear sus peleas. Lo que yo planteo es, animémonos a hablarlo por lo menos, ¿sí? Ujú, tal cual. Y ahí partimos. Quiero por último preguntarte, ¿tienen nueva charla aquí en Federación? ¿Largan también algún espacio, lugar, programa para poder trabajar más en las emociones? Sí, gracias, Vani, por esto. Nosotros en la escuela número 121, que nos habilitaron un espacio muy lindo, el Salón Central, vamos a estar dando un seminario de emociones que van a ser 3 bloques, uno por mes. El primero es el 30 de agosto y tiene un valor de 10.000 pesos, que es un poco la compensación por el uso del espacio que vamos a dar. Vamos a estar trabajando 1 hora y media
sobre todo esto de las emociones que hablamos y muchos más, vamos a estar haciendo dinámicas para poder poner actividad, porque una cosa es hablarlo racionalmente y otra es entenderlo jugando, viste que a veces uno, no sé, jugando a la pelota o cualquier deporte, aparece lo que aparece, uno juega, se divierte, aparecen cosas, y ahí es donde uno aprende. Entonces vos sin darte cuenta, aprendés a dar un pase, a tirar un centro, a pegar al arco, jugando al básquet, practicando, aprendés a tirar al arco, porque uno se está divirtiendo, está involucrado con lo que sucede. A veces en las charlas eso no sucede, uno racionalmente dice, ah, mirá qué interesante esto, Claro. y desaparece como la espuma. Entonces, bueno, con Belén es importantísimo practicar este espacio y nos parece que a Federación la hace muy bien también tener este tipo de encuentros. Ujú. No Eh, tenés el control ahí también. Como que sale ¿Sabes? ahí no tenés el control en las dinámicas que hacen ustedes, está buenísimo porque es como que te sale lo primero lo más interno en esos juegos, que son súper sencillos, pero te muestran un montón si querés observarlos, la verdad. Cuando el cuerpo juega, la mente no lo sabe. Y en esto es donde aparece uno como aparece sin el control de, uy, me cuido acá porque me están Sí, tal viendo, y cual. qué sé yo. Entonces ahí donde vos apareces es donde nosotros te podemos acompañar y donde más uno aprende. Entonces, bueno, estos van a ser los 3 encuentros de acá a fin de año para que la gente también conozca un poco la propuesta de lo que es el coaching y el coaching ontológico, que es lo que nosotros practicamos, también tener entendimiento sobre las emociones, sobre todo para aquellos emprendedores o gente, digamos, que busque algo nuevo, relación nueva, o sea, es fundamental trabajar el aspecto emocional, es la base. Después hay un montón de cosas interesantes para charlar, pero si sentís que estás estancado en algo, esta es tu oportunidad de desbloquearlo. Es breve, digamos, es un seminario breve, ya te digo, 2 horitas vamos a estar trabajando ahí, solamente durante 3 meses, y es lo necesario, después vos lo practicás en tu vida para notar un gran factor de cambio. Qué lindo, buenísimo. Jero, ¿cómo te siguen en redes sociales? ¿Cómo se comunican? Nosotros somos liderazgo, digamos, elite.liderazgo en Instagram, y mi Instagram personal es HeroCoach. Buenísimo, que ahí también Sí. hace sesiones uno a uno como Belén también, así que son unos genios. La verdad que un ratito que estás listo. Ya uno tiene mucha tarea, ya después de esas sesiones tiene mucha tarea. Un placer, Jero. Muchas gracias, Vani. Gracias por el contacto y nos vemos. Que estés muy bien, buen fin de. Con nosotros Jerónimo, que es coach ontológico profesional, y ahí lo seguís en sus redes sociales sobre lo que estuvimos hablando. Bueno, tomen un apunte.